Buenos días, Claudia. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? En un debí de haber empezado. Maite Soria. Trabajo en una organización de derechos humanos llamada la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Pues lo que hacemos es hacer las acciones que podamos para tratar de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Tan grave es la situación actualmente? Tenemos hambre, desnutrición crónica, fenómeno que no habíamos tenido desde el conflicto armado interno, violencia generalizada, llegamos a tener 20 muertos diarios, hemos logrado bajarlo a 14, pero lamentablemente matan 5 de esos 14 son mujeres. Y creo que en este sentido estamos igual que en otras partes del mundo. Y entiendo que apoyas al pueblo saharaui, eres parte sustancial de la lucha. Me gustaría saber cómo están. Tengo para lo menos 6 años de no toparme con nadie, ni del Frente ni de otras organizaciones saharauis, que me cuenten. Bueno, pues si hace 6 años que no tienes noticias de ellos, te aseguro que la situación es ahora mucho más grave que la que conociste tú. Estos 6 años han coincidido más o menos con el inicio de la crisis mundial, que ha afectado muchísimo a la cooperación internacional. La ayuda internacional que les llegaba ha disminuido sustancialmente. En los campamentos de refugiados prácticamente no tienen medios para autoabastecerse. Nosotros hemos colaborado para que puedan tener invernaderos, para que puedan trabajar un poco aquella tierra que tan árida parece, pero que si se sabe trabajar también puede dar sus frutos. Y luego hay otro aspecto que hay que subrayar, que es que a pesar de esta vulneración tan grave de los derechos humanos, están respetando el alto al fuego desde el año 1991, con lo cual se puede considerar que cada saharaui es un defensor de los derechos humanos, porque hay que subsistir en esas condiciones viendo que el mundo, los estamentos internacionales, las Naciones Unidas no están haciendo absolutamente nada y siguen siendo activistas de la paz. O sea, si algo yo aprecio desde tiempos del conflicto armado interno, son los cientos de euskaldones que llegaron a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, a México, a acompañar comunidades, a ayudarlas en cosas tan elementables como buscar mecanismos de riego, como buscar mecanismos de siembra, en los procesos tan complejos que son en la guerra civil. Y lo que más me impresiona a mí es que en el momento en que las cosas se agravan, siempre está un amigo, euskaldun, un vasco o una vasca. Y la cooperación para el desarrollo, que pareciera ser que solo es para otros países, ¿cómo es que influye en el País Vasco? ¿Cómo regresa? ¿Cómo cambia la realidad del País Vasco? Y eso repercute en que hay una sensibilidad especial, tengamos conciencia de que al final tenemos que ayudarnos unos a otros, que tenemos que conocernos unos a otros. No es que aquí no haya gente que también esté pasándolo realmente mal, gente que no tenga con qué vestirse o no tenga algo que llevarse a la boca. Esa gente existe y también hay que ayudarla, desde luego, cómo no. Y sobre todo que estamos tan interrelacionados, más ahora que son las empresas transnacionales las que más influyen, además de los estados, pues muchas veces los unos y los otros somos afectados por las mismas empresas. Guatemala, como el País Vasco, tiene el reto de identidades subyugadas. Al igual que ustedes, hubo una época en donde hablar los idiomas mayas era considerado delito y era perseguido, latigazos públicos a quien lo hablara. Y si en alguien ha habido inspiración, es precisamente en la capacidad que el pueblo vasco ha tenido de reconstruir su idioma. Ya hubiéramos querido nosotros poder hacer lo que ustedes hicieron con el euskera. Y hablando de persecuciones, de amenazas, de intimidación, tú misma estás amenazada de muerte. Así es, además del trabajo que yo hago, he atendido 5.300 casos de ataques a defensores y defensoras. Pues también soy un ser político y particularmente
una defensora de derechos humanos y además soy absolutamente intolerante, pero de forma no violenta, al abuso de autoridad. De eso pues ya han tratado de matarme 3 veces, he recibido amenazas de narcotraficantes de mucho poder en algunas regiones del país, de alcaldes corruptos, la misma presidencia que decidió que yo era su principal enemiga y a partir de eso pues han habido una serie de incidentes y por supuesto esa estructura no me quiere mucho. Confío en que no puedan llevar a cabo esas amenazas y ha sido un placer conocerte y escuchar tu testimonio, Claudia. Igualmente, Xavier, importante el tuyo.